Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Nuestro tema anterior había sido el ahorro, el cual es muy importante para que nosotros podamos realizar todas nuestras metas o sueños. Y además siempre tener un fondito para nuestras emergencias. En esta ocasión vamos a hablar del tema muy importante que es el presupuesto. Y bueno, y es que nos ha pasado alguna vez en nuestra vida donde de verdad llega el momento de tu pago o tu quincena y de repente se esfuma como si fuera arte de magia. Y por arte de magia las cosas van saliendo diferente y cuando menos te das cuenta, ya cae uno en el hoyo donde ya no tiene uno dinero, ya tus finanzas están por el suelo y apenas es el mero día de tu pago, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha pasado esta situación? O también el mero día de tu quincena lo ves 4 minutos en lo que lo sacas del cajero y de pronto ya vienen las diferentes o distintas instancias que nos empiezan a cobrar. Entonces, uno vive o asediado con las deudas, ¿no? Como bien nos lo mencionan de este lado, o pues algo sucede, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sentimos así? ¿Nos sentimos tan desgastados, desmotivados y presionados por esta situación? Pues simplemente, pues es sencillo, ¿no? Hay muchas cosas que van de por medio, pero es porque no elaboramos o no nos organizamos bien en tener un presupuesto que al día de hoy nos funcione. Entonces, se sientan ustedes identificados, pero que empiezas a pensar en la noche, que es cuando reflexionamos, sobre todo las mujeres, reflexionamos muchísimo y empiezas con un checklist que no te deja dormir por la cantidad de deudas o de cosas que tienes que pagar o pagos de servicios, etcétera. Entonces empiezas revisando mentalmente tus gastos y bueno, pues, pero no llegas a ningún lugar. Entonces necesitamos empezar a hacer el presupuesto y que ya no lo pienses y no te quedes sin dormir todos los días, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos en una pequeña reflexión en donde decimos, pues, ¿qué tan bien manejamos nuestro dinero? Esta es una reflexión que va para todos, donde, para darles datos como más fríos, el 70% de los adultos con trabajo reciben un ingreso de 5,000 pesos o menos al mes. En cuanto al gasto, únicamente el 20% lleva un registro de sus gastos. Imagínense que de 29 millones de habitantes en la Ciudad de México y a nivel nacional, imagínense la cantidad de habitantes, solo tenemos un 20% de personas que llevan un registro de sus gastos. El 35% cuenta de esos con ahorro para enfrentar una emergencia. Y solo el 36% tiene al menos un producto de ahorro formal. Y alrededor de 45 millones no utilizan el ahorro formal, de los cuales de ese 45, el 73% lo atribuye o a la falta de ingresos y un 16% a la falta de interés con respecto a estos productos. Entonces, esas son como las cifras más significativas que podemos en este momento compartirles. Y por ello, la Conducef nos apoyó en brindarnos un material con un contenido enriquecedor en donde podamos ver cuáles son las necesidades como ser humano, qué es lo que nos importa y nuestras prioridades, así como nuestro presupuesto familiar, nuestras metas financieras, cómo elaborar un presupuesto, qué es un ingreso, qué es un egreso, tu capacidad de pago de acuerdo a estos dos elementos arriba mencionados, y así como pues, tenemos que empezar a ahorrar para tener una independencia financiera. Entonces, platicando un poco, pues empezamos a ver que nosotros como seres humanos tenemos una clasificación que seguramente la vieron, si no en la escuela alguna vez la platicaron, y en una plática informal con su familia, con amigos, en donde, bueno, nosotros como seres humanos tenemos primero una necesidad fisiológica. ¿Por qué? Porque tenemos que respirar, tenemos que descansar, tenemos que comer, que es delicioso, por cierto, tener sexo, ¿no? Esas son las necesidades fisiológicas. En un segundo lugar, posteriormente, ya que estas son satisfechas, entonces viene la parte de la seguridad. ¿Qué llamamos a seguridad? Pues tu seguridad física, tener recursos para poder sobrevivir, tener empleo, contar con salud para poder cumplir con este empleo y otras cosas. Entonces viene esta parte de seguridad. Después, el ser humano tiene como una jerarquía la parte de la familia.
Una vez que ya contamos con esta seguridad de sobrevivir en este ambiente, tenemos que tener a nuestra familia bien, tener amistades, aceptación social, redes sociales y todo lo que conlleva que te integres a algo, a un grupo o pertenezcas a algo. Y el número 4 es el reconocimiento social. A la mayoría de los seres humanos nos encanta el autorreconocimiento. ¿Por medio de qué? De nuestra confianza, del respeto a nosotros mismos, de nuestro éxito, y eso lo compartimos y nos encanta compartirlo pues con el resto de la gente que nos rodea. Y por último, pero no menos importante, es la parte de la autorrealización. ¿Qué significa esto? Pues que mediante tu creatividad, el que resuelvas problemas, moralidad, y simplemente lo que ahora escuchan en muchas empresas, compañías o en su familia, tener competencias como, pues, no sé, el trabajar bajo presión, el orientarse a resultados, el tomar decisiones asertivas en tu vida personal y profesional, a esto nosotros le llamamos que te vas alimentando y autorrealizando como persona. De acuerdo a estas necesidades, pues es muy importante también aterrizar un poco que nosotros tenemos varias etapas en nuestra vida como seres humanos, que existen necesidades que deben de ser cubiertas. Pero claro, ojo, cada necesidad necesita irse llevando de acuerdo a nuestra edad. Entonces, cuando éramos chiquitos, las preocupaciones, ¿cuáles eran? El juguete, ¿por qué lo debo de adquirir? ¿Qué le voy a pedir a Santa Claus, a los Reyes? Si me porto bien y tengo que hacer la tarea, esa es nuestra preocupación y nuestra necesidad. La necesidad que era adquirir el juguete que está de moda o que me compren el juego, etcétera. Más tarde, ya cuando eres adolescente y estás en la universidad, entonces, ¿qué quieres? Pues me tengo que ir desarrollando porque tengo que empezar a generar un futuro, entonces tengo que estudiar una carrera que me guste, pero que me haga ganar lana. En ese momento, ¿qué te interesa? Pues un buen coche, te interesa viajar, conocer amistades, esas son las necesidades que en ese momento tienes. Posteriormente, ya un poco más grande, pues ya necesitas algo estable, ¿no? Entonces, ya necesito algo donde establecerme, ¿qué pasó, no? Pues entonces tienes que la realización de una casa, pues algo mucho más fijo, no pagar renta, el poder tener un seguro de gastos médicos mayores para ti, para tu familia, estar tranquilo, un seguro de educación para tus hijos inclusive podría ser, y ya como adulto mayor, pues bueno, ya definitivamente tú ya estás estable y ya puedes estar tranquilo, pues en enfocarte en otras cosas. Entonces, precisamente las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos somos muchas, son muchísimas. Entonces, cada quien, esto va a ser de acuerdo a tu percepción, de acuerdo al momento que estés viviendo, de quién estés rodeado, y por eso es importante tenerlas en cuenta. No quiere decir que valgan unas más que menos, sino simplemente conforme a tu edad las vas viviendo. Y las tienes que satisfacer, pero ojo, los recursos son limitados. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Por eso debemos cuidarlos. Vamos a platicar hoy de dos casos chistosos de lo que sucedió cuando nosotros no tenemos un presupuesto claro. Fíjense que hay una chica que se llama Evelyn Adams que obtuvo premio de la lotería entre 1985 y 86. Y esta persona se ganó 5.4 millones de dólares. Solo imagínense. Entonces, pues tú piensas, si me gano la lotería, ¿qué voy a hacer? No, hombre, qué barbaridad. Pues para 2006, señoras y señores, no me lo van a creer, pero viví en un remolque. Todo el mundo, o sea, no lo podía creer. Y ella lo que dijo, la experiencia que vivió, dice, todo el mundo quería mi dinero y yo no aprendí a decir que no. Entonces, eso lo afirmó posteriormente, ya que vivía en 2006 en el remolque que les comento. Entonces, ¿qué pasó? No supo ahorrar, no supo manejar su dinero y entonces se quedó sin un peso y ahora viviendo en un remolque. Alguien que se ganó 5.4 millones es increíble, pero nos puede pasar a todos, ¿no? Otro chico que se llama William Post se embolsó 16.2 millones de dólares, que también ganó la lotería en Pensilvania en 1988. Y entonces se dedicó a gastar como loco toda su fortuna en ¿qué? Propiedades lujosas, casas, autos, botes e incluso aviones. Muere en 2006 sin dinero en efectivo y tras haber dicho, era más feliz cuando estaba quebrado.
¿Qué quiere decir? Que al no tener un presupuesto, no solamente te lo puedes gastar como loco y de repente ya terminar viviendo en un remolque, sino no importa que lo tengas y todavía lo gastes en casas y en todo, pero en realidad te puedes perder fácilmente si no aterrizas con una meta, que es lo que habíamos hablado en el tema del ahorro. Y si no sabes administrarlo, pues te va a ganar el dinero y no vas a ser feliz. Es decir, el dinero no lo es todo, pero sí lo es y es importante si lo sabes administrar, ¿no? Tomando conciencia de esto, nosotros tenemos que empezar con una segunda reflexión de cuánto es lo que gano. Primero que nada, te tienes que sentar tú solo o sola y preguntarte, a ver, ¿cuánto es lo que gano? ¿Cuánto es lo que gasto? Ya sea semanal o mensual. ¿En qué me lo gasto? ¿Cuánto me queda? ¿Y cómo puedo mejorar esto? Es decir, cómo de lo que me queda podría hacerlo más grande para poder cumplir mis sueños y que no me sienta como frustrado por esta situación, que no me salen las cuentas, que pago 1000 deudas de tarjetas, etcétera. Muy bien. Entonces, para empezar, tenemos que empezar a hablar de un presupuesto familiar. Entonces, una meta que se llama meta financiera, nosotros la podemos definir como algo que nosotros queremos lograr, una manifestación de que queremos llegar a algo. Entonces, esta meta o este presupuesto tiene que ser como un objetivo. ¿Cómo son los objetivos cuando tú te los pones? Tiene que ser primero alcanzable, que no te pongas algo que te frustres, pero que tampoco te pongas algo tan fácil que sepas que no fue un reto para ti. Que sea relevante, porque debes de dar prioridad a satisfacer las necesidades y no solamente los típicos, simples deseos momentáneos. Que acuérdense que el mexicano en general somos cortoplacistas. Entonces tenemos que aprender a postergar placeres para poder generar algo más grande. Entonces preferimos rápidamente tener cualquier cosa que nos produzca placer a esperarnos y postergar este placer. Entonces tiene que ser relevante, alcanzable, es decir, que sea realista, que veas tus limitaciones, pero que tampoco sea tan fácil, les decía, específica, que sepas exactamente qué es lo que quieres alcanzar. Mientras más detalle tú te pongas a tus metas, mucho más fácil va a ser llegar. Y que sea medible. Sí, pues sí, que establezcas qué plazo, con qué recursos lo vas a hacer y qué es lo que necesitas algo extra para lograrlo. ¿Qué necesitamos actualmente? Lo que les decía, yo creo que lo importante es que en una primera hoja yo les voy a pedir que determinen su meta financiera. Entonces, en una hoja en blanco me gustaría que en este momento ustedes pusieran en un cuadrito como el que viene ahorita, que lo están viendo en su pantalla, la descripción. ¿Qué es la meta que esta persona que hizo la presentación quería? En ese momento, esta persona tenía la necesidad de un refrigerador LG Top Mount 14 pies. Y entonces dijo, ¿cuál es la fecha límite que yo tengo para comprarme este refrigerador? 10 de diciembre del 2016, porque mi refri pues ya está fallando. Entonces, pero a ver, sí, para el 10 de diciembre, pero ahorita estamos en qué fecha, ¿no? En enero. Entonces, costo de la meta. ¿Cuánto me cuesta mi refrigerador? Pues me cuesta, actualmente yo ya pregunté y el costo son 10,400 pesos. Oye, ¿y con qué recursos actuales cuento? Ah, pues con 2,600 pesos. Ok, perfecto. Tengo 2,600 y cuesta 10,400. Si le restamos al costo de la meta los recursos actuales, ¿cuánto me hace falta para llegar a mi meta? 7,800 pesos. Ah, pues ¿a qué plazo voy a llegar? Pues lo quiero a 13 meses. Entonces, si yo lo quiero a 13 meses, de aquí a 13 meses, el ahorro mensual va a tener que ser de 600 pesos. Entonces, como acaban de ver, y abajo deben de poner qué característica, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de que sea como un objetivo. Recuerden que el presupuesto tiene que ser relevante, alcanzable, específico y medible. ¿Y cómo voy a checar si está cumplida con la palomita verde? Pues porque va a tener que ver en la relevancia por la función de la utilidad del refri. Si me conserva los alimentos, lo que hace que un artículo sea indispensable. La viabilidad de una meta se da en función al ingreso y del monto que se tenga que desembolsar periódicamente. El bien que se debe adquirir, que cuente con una descripción bien detallada de lo que te va a permitir hacer y distinguirte del refrigerador que tienes actualmente.
Y los recursos faltantes y el plazo establecido también para alcanzar la meta y permitir medir el avance. Entonces, los recursos en realidad o el plazo son los meses existentes en el periodo que comprende la fecha límite y la fecha de inicio y puede ser corto, puede ser a corto o a mediano o a largo plazo. Corto le llamamos hasta 1 año, mediano hasta 5 años y largo de 5 años en adelante. Entonces, con todo esto que vimos y que entonces ya tenemos nuestra meta clara, lo que tenemos que hacer y los pasos para llegar a nuestra meta, tenemos que entender que lo que acabamos de hacer prácticamente se llama presupuesto, es una parte. Entonces, un presupuesto precisamente es una herramienta que se utiliza para que nosotros controlemos nuestras cuentas personales o de nuestro hogar a través de registrar exactamente nuestros ingresos y gastos durante un mes. Es como tener cada cosa que hagamos de un gasto o un ingreso, irlo apuntando en una libretita para entonces poder sacar el resultado. ¿Qué necesitamos tener para lograr esto? Pues involucrar a todos los integrantes de la familia, porque se llama presupuesto familiar. Debe realizarse por escrito, que se elabore mensualmente sin olvidar ningún pago que se realice en otra periodicidad y proyectarlo 1 año para poder nosotros saber exactamente en 1 año cuánto tenemos o cuánto gastamos y cuánto es lo real. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Identifica tus ingresos. Entonces, habíamos dicho, ¿cuánto gano? Los ingresos es la cantidad de dinero que recibimos una vez descontados tus impuestos. O sea, tu ingreso debe ser neto, no bruto. El bruto lleva impuestos. Tu ingreso neto es el real, el que ya tienes líquido en tu cajero o en donde te depositen o si te lo dan en efectivo. Ese dinero es el neto y ese es el que tendrías que contar como ingreso. Luego, tus gastos. ¿Cómo anotar mis gastos? Pues es el destino que tú le das a ese dinero, a este ingreso que, pues, tuve que pagar la luz, tuve que pagar el gas, tuve que pagar la escuela de los niños, tuve que pagar los dulces, los chocolates, el súper, el transporte, la gasolina, arreglar el coche, verificarlo, etc. Clasifica tus gastos posteriormente. ¿Por qué? Porque ordenas los gastos de acuerdo a la naturaleza. Dentro de los ingresos vamos a empezar a hablar un poco, y esto es que yo les recomendaría que hiciéramos una segunda hoja. La primera fue para establecer tu objetivo meta, de qué es lo que vas a querer hacer, o tu sueño, lo que quieres cumplir o lo que quieres comprar. Ahora vamos a hacer otra hoja donde vengan tus ingresos y tus gastos, para que puedas tener el balance general y verlo en una sola hoja. Entonces, para esto necesitas entender que hay 3 tipos de ingresos. El ingreso fijo, que es el que es de manera periódica y cuyo monto siempre va a ser el mismo como tu salario o tu pensión si estás retirado. Este es un ingreso fijo, es la entrada fija que siempre tienes cada mes, cada quincena y no se mueve. El ingreso variable es el que no cuentas con la certeza de tenerlo o no, esta cantidad de dinero, como por ejemplo las propinas, como por ejemplo para aquellas personas que trabajamos, pues podría ser un bono. El bono nosotros lo recibimos a lo mejor cada trimestre, cada cuatrimestre o de manera anualizada. Y por último, los ingresos mixtos. El ingreso mixto, pues bueno, cuenta con un monto fijo, pero también con una parte variable. Puede dar en relación con los resultados. Es el caso de los comisionistas. El comisionista no tiene un sueldo base, le dan a lo mejor un incentivo, pero además también le dan una parte de la comisión y entonces se convierte en un ingreso mixto. Posteriormente, bueno, hay otros ingresos que no están dentro de estos 3, pero que que están dentro de estos 3, pero que ustedes a lo mejor se nos va de repente y podemos entender que esto es un ingreso, unos ingresos, los laborales, por ejemplo, para las personas que colaboramos o trabajamos en algún lugar, pues bueno, los sueldos, el sueldo puede ser fijo, puede ser variable, hay gente que trabaja por honorarios. Y dentro de los fijos está el salario o el honorario, o el variable, las comisiones y propinas. Esto es para los sueldos. Prestaciones, por ejemplo, eso entra dentro de nuestros ingresos, señores. Aguinaldo, utilidades, fondo de ahorro, prima vacacional, vales de despensa o gasolina, todo esto también es un ingreso y se tiene que contar. El tercero, un estímulo, un bono, un premio que tú te ganaste a mitad de año por X o Y. Los derechos, pensión por tu retiro o pensión alimenticia. Inversiones, la renta o los rendimientos. Otros,
la mesada o tu domingo, ¿no? Para los niños y la devolución de impuestos en dado caso a final de año, ¿no? Cuando los registras ante el SAT. Entonces, estos son otro tipo de ingresos. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de distintas fuentes de ingresos y tienen 3 casos donde ustedes van a poder ver cuál es la información o la entrada de dinero, pero nosotros lo que vamos a ir haciendo es, les voy a pedir de favor que en este momento ya hayan anotado sus ingresos, que se subdividen, y nuevamente lo reitero, en fijo, variable y mixto, y al final de esa primera fila pongamos el total de ingresos fijos y variables. Ya ponen un monto total para que ustedes puedan tener claridad de cuánto reciben al final por mes. Después, posteriormente, pero no menos importante, obviamente, que dijimos que el gasto, pues es el destino que tú le das al dinero que recibiste. Entonces, tenemos 2 tipos de gastos, gasto fijo también o gasto variable. El gasto fijo, pues son aquellos que nosotros realizamos de manera frecuente o continua, como el gasto de la luz, agua, gas, renta, teléfono, celular, lo que tú quieras, pero que continuamente los estés haciendo de manera cotidiana y que destinamos para nosotros satisfacer las necesidades como alimentación, renta, etc. El variable es excepcional, pero también satisface pues, ciertos deseos, desde comprarte ropa, ir a un restaurante, el cumpleaños de fulanita, los viajes, la diversión, que si te gustaron unos zapatos increíbles que trae tu amiga, que si la cartera de tu cuate la verdad está padrísima, está de moda, pues entonces haces un gasto variable. Y aquí hay un ejemplo también del presupuesto familiar, pero en cuanto a gastos se refiere, que tenemos ahí 3 gastos donde te dice busca tus recibos, facturas o estados de cuenta de pagos constantes, registra durante 2 meses cada peso que gastes y agrupa los gastos de acuerdo a su naturaleza, lo que dijimos en fijo y en variable. Y al final, entonces nosotros tendríamos que tener ahora también en nuestra hoja donde pusimos ingresos una segunda parte o un segundo rubro donde pongas gastos que se subdividan en gasto fijo, variable y el total de gastos que yo tengo por mes. Y bueno, también pues para este caso nosotros tendríamos algo muy interesante que es, a ver, ¿ustedes realmente tienen idea de cuánto gastas en lo que nosotros llamamos gastos hormiga, que son las propinas, el refresco, el cigarrito, el café, el agua embotellada, la paleta de chile con elote? Y entonces el chiste es que tenemos una serie de artículos que, como pueden ustedes ver en su pantalla, realmente, si se fijan, o sea, los vemos pequeñitos, pero si le echas cuentas, te vas gastando una lana terrible. Cigarros, por ejemplo, cantidad semanal. Si yo fumo 2 cajetillas a la semana, el costo unitario, y esto ya está desactualizado porque ahorita cuesta 58 pesos una cajetilla. Entonces, imagínense casi 60 pesos por 2, por tu costo semanal, que son 2 cajetillas, ¿no? Son 120 pesos. Y así nos vamos a ir 240 y el chiste es que anualizado 2,880 pesos, si te va bien. Y si fumas porque hay una fiestecita, porque nos ha pasado a todos, que está la fiesta, el cigarrito, la cubita, y entonces se va al doble, porque ese día te fumaste 2 cajetillas más entre sábado y domingo. Entonces, así como esto, los chicles, el café, la bolea de zapatos, el refresco, la botella de agua, las propinas, el dulce de chile, de mole y de quién sabe qué, y que se me antojó. Y entonces el chiste es que el cafecito, y ya te vas gastando simplemente ahí con los costos desactualizados, tenemos 15,888 pesos anual. 16,000, pues con 16,000 pesos en este momento te pagas un viaje nacional. Y a lo mejor ni siquiera para ti, sino para 2 personas. Y entonces ya teniendo esta visibilidad de qué son los ingresos y qué son los gastos, pues entonces ahora sí ya podemos tener qué capacidad de pago tengo yo para afrontar qué emergencias, gustos, placeres, lo que quieras. Entonces ya tenemos nuestro registro de ingresos, nuestro registro de gastos y necesitamos averiguar qué tan bien o qué tan mal está nuestro presupuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tu ingreso mensual, lo que acaban ustedes de sumar en su hojita, ingresos mensuales, menos todos tus gastos mensuales, es la capacidad que tú tienes para hacer un pago adverso a lo que vimos anteriormente. ¿Y cómo interpretas un resultado? De acuerdo a la hojita que ustedes sacaron, ingresos menos gastos, vas a ver
Si está en color verde, pues sí, son buenas finanzas. Es un escenario ideal para ahorrar, invertir y permite enfrentar imprevistos o generar un patrimonio. Si tus ingresos son igual a tus gastos, pues estás en un equilibrio, pero ni fu ni fa, fíjate bien, porque no representa un problema inmediato. Pero ¿qué pasa? Si tú llegas a tener una emergencia, automáticamente te desequilibra. Entonces, por eso, no es que esté mal, pero no es lo idóneo. Y si tus ingresos son menores que tus gastos, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque estamos ya hablando de una situación de emergencia, porque tú necesitas tener medidas correctivas, porque para evitar generar excedentes. Si tú continúas así, esto te va a carcomer. O sea, si tus gastos están más altos que lo que tú ganas, entonces en realidad no estás aterrizando realmente en cuál es tu situación actual. Primero entablarte en esa situación actual y luego verificar cómo puedes mejorarla, que es el slide que vimos al inicio. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas personas que, bueno, nuestra capacidad, el ingreso mensual es de 20,400, su gasto mensual es de 20,400, su gasto diverso son 12,750 y ahorra 7,650. Entonces, aquí dice buenas finanzas, es decir, vamos bien. Recomendable invertir el excedente. Finanzas equilibradas, cuando tú ganas 20,000, gastas 19,992, gasto diverso otros 19,000, no ahorran nada y la capacidad de pago son 408 pesos. Entonces, ¿queda tablas? Le sobra poquitito 408, pero con 408 ustedes díganme ahorita si pueden enfrentar una emergencia. No hay manera. Y malas finanzas, fíjate bien, 20,400 gana, gasta 20,500, pero también un gasto diverso de 20,500. Ahorra cero. Entonces, bye, debe 100 pesos. Urge revisar su deuda y sus gastos. Por eso es importante que ustedes en la hoja que precisamente estamos platicando ya tienen ingresos, tienen gastos, resten a los ingresos los gastos para que sepas cuánto puedes ahorrar. Y entonces entender que en tu balance, en la distribución, en tu balance, tú puedas tener el total de ingresos menos tu ahorro, menos tu total de gastos, automáticamente te dice la capacidad que tú tienes para endeudarte. Fíjate bien, es súper interesante. Viendo los gastos extraordinarios y siempre debes de tomar en cuenta, como aquí viene en el slide que estamos viendo, acuérdate que tenemos gastos extraordinarios, no solamente tus emergencias o un gasto que de repente sale de vez en cuando. Tienes en Navidad los Reyes Magos, tienes un pago de impuestos, si tienes festividades, si está el cumpleaños de tu abuelito, que si el aguinaldo, ¿no? Entonces tienes que, tanto hay ingresos extraordinarios, como habíamos dicho, el aguinaldo, bonta, utilidades, como los gastos. Entonces hay que tomar en cuenta todo. Entonces, ¿qué puedes hacer en estos casos? A ver, auxilio, ¿qué hacemos? Entonces, la recomendación es, en caso de tener varias deudas y que estés teniendo problemas, acércate a tu institución para buscar una mejor forma de consolidar o cerrar esta deuda. Que ellos están abiertos y tienen diferentes alternativas para el pago, pero no lo dejes, porque además de que vas a estar en buró de crédito por mucho tiempo y luego compra la deuda un despacho externo, que el cual te va a estar sonando el teléfono a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, y te van a estar cobrando, y eso es infierno. Entonces, empecemos por tratar de acordar con la institución. Luego, al momento de realizar una compra, evalúa si realmente es necesaria o no. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a una tienda, ¿no? Vamos a ver qué hay, y de repente hay unos zapatos que te encantaron o un pantalón que te encantó, que ni lo necesitas porque ya tienes 3 jeans, pero necesitas un cuarto porque ese está de moda, porque es acampanado. ¿En realidad lo necesitas? ¿No? Entonces, es como siempre preguntarte, ¿esto me va a ser útil o cuál va a ser el diferenciador? Una cosa es de vez en cuando tener un gusto, pero si cada mes te estás dando estos gustitos y ya tienes extra, ni terminas de usar el closet completo o ni siquiera te acuerdas que lo compraste o al rato estás en deudas, pero traes unos jeans acampanados. En realidad, es pensar mejor tus compras. Comparar, o sea, sé que a veces nos da flojera, dices, tengo 1 hora para ir de compras, perfecto. Estoy de acuerdo, pero sí tienes que comparar un poco el precio
y la calidad, porque a veces lo barato sale caro y eso es bien cierto, pero hay veces que no necesitas una blusa tal vez de marca o un pantalón de marca para poderte sentir bien y para que tú reflejes la seguridad que tienes con y sin el pantalón, ¿no? O sea, en realidad, por eso tienes que empezar a pensar que sí compres con calidad o a lo mejor un pantalón que vas a usar muchísimo, que es de muy buena calidad, que te va a salir caro, pero que ya no vas a comprar 3 pantalones baratos para esto. Hacer un inventario de aquellas cosas que ya no utilizas y véndelas. Gana espacio y obtienes dinero. Revisa qué destino tienen estos gastos hormiga, ¿no? Por último, pues vuelve a revisar tus gastos. Procura, reduce o elimina de tu presupuesto los que no resulten indispensables, que no te mueres si no lo tienes. Inicia por conceptos como diversión, gastos hormiga y posteriormente identifica qué conceptos pueden reducir pues todo lo que estamos viendo. Entonces, cuidado, ojo, porque es bien fácil sacar una tarjeta y es bien chistoso que parte de educación financiera que creo que tomamos en Conducef y las personas que hemos trabajado en bancos, es muy importante entender desde chiquitos, darles lecciones a tus hijos y compartir este curso con tus hijos, que un plástico es dinero, nada más. No está en efectivo, no lo ves, no ves el billete, pero ojo, eso te puede llevar a la ruina porque el deslizar la tarjeta es gastar. Y eso a veces no nos queda claro porque no tenemos una materia de educación financiera en las escuelas, que espero algún día la podamos dar, ¿no? Tú dices, pues eso es un mínimo, ¿no? Al mínimo le dan el capital, le cobra comisión, más el interés, más el IVA, más el no sé qué, y aguas con el atraso, señores, porque entonces entran los intereses moratorios, los intereses y todos los tipos de interés que ustedes escuchan, y entonces de un préstamo pequeñito o de un pago mínimo, terminas pagando muchísimo, muchísimo dinero más. Entonces, por eso es importantísimo, por favor, que tomen en cuenta que el pago mínimo, tú lo escuchas y dices, ay, pues sí, me voy pagando los mínimos. Al final estás pagando el doble o el triple de las cosas que compras y es importante por eso tomar en cuenta. Fíjate bien, pagos a realizar, más de 20 años, más de 240 pagos mensuales. Total de pagos realizados, 54,771,60. Es 9.12 veces lo que debes. Imagínate nada más lo que te estoy diciendo. 9.12 veces pagas un producto que compraste con un mínimo. Entonces el saldo pendiente son 3,733 y el pago mínimo inicial 187,50. Entonces es una manera de reflexión. Espero que les haya gustado y pues les compartimos este conocimiento para que ustedes a su vez pues lo puedan compartir con sus familiares y mucho éxito con ese presupuesto familiar que van a hacer. Gracias.